U8000F o DU8000, ¿cuál deberías comprar? Lo primero que debes saber es que por lo menos esta unidad del U8000F de 55 pulgadas a mí me llegó con panel IPS. No sé si otras unidades o en otros países las unidades de 55 pulgadas todas vengan con este mismo panel IPS o con panel VA, la verdad no lo sé. Pero bueno, sea como sea, el panel IPS siempre va a tener la desventaja de que en escenas oscuras va a lucir terrible porque la cantidad de efecto de nubosidad es mucha y los colores negros van a lucir muy grisáceos. Sin embargo, el U8000F tiene como ventaja de que su tecnología de retroiluminación LED es directa, mientras que la tecnología de retroiluminación LED del DU8000 es Edge. Aunque no quiero decir que el tipo de tecnología de retroiluminación LED directa sea una ventaja en esta área en sí, pero sí considero que la uniformidad del efecto de nubosidad en el U8000F es por lo menos tolerable en algunos casos. Y no quiero decir que la tecnología LED Edge en el de U8000 juegue muy en contra en esta área de escenas oscuras. Pero como muchos ya saben, los televisores con tecnología LED Edge ultra delgados de la marca Samsung y de otras marcas tienden a recalentarse muchísimo en la parte baja de la pantalla y esto con el tiempo puede provocar que estas zonas sufran de algunos daños y que altere por supuesto la calidad gráfica y a veces los daños son irreparables o simplemente algo costosos. Mientras que el calentamiento en pantalla del U8000F es digamos que uniforme y las cantidades son realmente muy bajas. Hablando de la calidad gráfica en sí, el U8000F tiene como ventaja de que el panel IPS le ayuda a mejorar mucho la precisión de los colores. Quizás si observas al de U8000 con su panel VA solo, es decir sin tener un televisor al lado con el cual compararlo, te va a parecer que el resultado es bueno. Pero cuando los comparo así lado a lado te puedo decir eso, que sí me gustan más los colores en el U8000F. Creo que a la mayoría de personas también les va a gustar más porque es cierto, no se puede negar. Un televisor con configuración de píxeles IPS va a tener mejor precisión de colores sea cual sea el modo de imagen que se decida utilizar. Mientras que en el Samsung a veces algunos colores pueden lucir algo como salidos de tono o un poco saturados. Pero como te digo y te repito, si lo ves solito al de U8000 tal vez te parezca que el trabajo está bien. Por supuesto, otra ventaja de un televisor con panel IPS tiene que ver con que los ángulos de visión son mejores en cuanto a que los colores tienden a perder menos volumen y lucir menos blanquecinos cuando el ángulo de visión es muy amplio, aunque a través del video tal vez no se pueda percibir mucho esa diferencia, mientras que en el de U8000, como ves, los colores pierden mucho volumen cuando el ángulo de visión es muy amplio. Sin embargo, en el U8000F, aunque los colores no pierdan tanto volumen cuando el ángulo de visión es amplio, el problema es que si hay algo de oscuridad o colores oscuros se puede percibir algo de efecto de nubosidad, nada alarmante aunque puede variar dependiendo de cada escena, mientras que en el de U8000 no se observa nubosidad cuando el ángulo de visión es amplio, pero sí mucha pérdida de volumen de color, lucen demasiado blanquecinos los resultados. Hablando de brillo y colores, los resultados entre ambos modelos realmente son muy similares. Siempre he dicho que para esto utilizo como ejemplo el modo imagen película, obviamente midiendo las cantidades con fondos blancos a distintos porcentajes de apertura de ventana. Pero cuando hay más color en la escena, los resultados pueden variar mucho. En el U8000F a veces si hay colores oscuros, la cantidad de brillo puede crecer un poco y esos colores oscuros tienden a lucir algo grisáceos. Mientras que en el de U8000 cuando hay más color en la escena, a veces pareciera que generara más cantidad de brillo o mucha más cantidad de brillo en comparación al U8000F, pero realmente las diferencias en la práctica son muy mínimas sea cual sea el modo de imagen que decidas utilizar. Por eso es que realmente aquí en cuanto a colores sí te conviene más el televisor con panel IPS U8000F, aunque no te puedo asegurar que tu unidad sí o sí vaya a llegar con panel IPS porque es probable que tenga panel VA, y es que lo malo es que ahora en día las marcas no colocan eso en las cajas, lo cual deberían hacer. Hace poco te mencioné que el U8000F tenía como tecnología de retroiluminación una LED directa. Eso hace que su diseño sea más grueso, más ancho, pero se percibe más robusto desde mi punto de vista, lo cual a mí me parece mejor.
Mientras que el de U8000, para tener ese diseño ultra delgado, más elegante y más llamativo, tiene que tener LED Edge. No le cabe una LED directa, por decirlo de alguna forma. El televisor sí se siente un poco más frágil y, como te digo, sufre de recalentamiento en la parte baja de su pantalla. Yo personalmente al diseño feo, entre comillas, del U8000F no lo veo mal, en el sentido de que lo hicieron así por algo, y es por meter una mejor tecnología de retroiluminación. De hecho, ya con esto te diría que entre el U8000F y el de U8000, si no tuviera más televisores que escoger en el mundo, me iría por el U8000F, aunque tuviera panel IPS, como es este caso. Pero obviamente tratándose de un evento muy extraordinario, es decir, que no hubiera más televisores en el mundo, porque yo soy amante de los televisores con panel VA. Pero como te digo, en este caso, si no hubieran más opciones, me iría por el U8000F, bien sea que tuviera panel IPS o, mejor aún, panel VA, porque yo creo que algunos tamaños, por lo menos en algunos países, tendrán panel VA, es lo más probable. Hablando de otros aspectos en cuanto a calidad gráfica, la uniformidad de colores grises en los dos modelos es más que decente, con una cantidad de efecto de pantalla sucia muy tolerable, y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia pasará prácticamente desapercibido. En cuanto al escalado de imagen, el resultado de los dos televisores es prácticamente igual. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te mostrará resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. En el manejo del movimiento, sí debo decir que el U8000F en algunas escenas, como por ejemplo esta que siempre utilizo de ejemplo, se queda por detrás. Y es que aunque activemos el parámetro ajustes de claridad de imagen colocándolo en automático, que suele ser lo recomendado, aún así se percibe algo de efecto de vibración o efecto Jutter más notorio en unas escenas en comparación a otras, mientras que en el de U8000 el resultado sí debo decir que es mejor, decreciendo mucho más el efecto de vibración a Jutter. Pero en otras escenas es cierto que las diferencias entre ambos modelos son casi mínimas o prácticamente imperceptibles, aún en aquellas donde haya mucha oscuridad. En cuanto al área gaming, realmente no hay mucho que decir, simplemente que en los dos televisores debes activar el modo juego para obtener los mejores resultados en cuanto a rendimiento general. Ambos son compatibles hasta los 60 Hz en 4K, no son compatibles con los 120 Hz. Aunque aquí digamos que hay una leve ventaja para el U8000F, y es que es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el de U8000 no, aunque en la práctica no se percibe mucha diferencia. Por si no lo sabías, las tecnologías de frecuencias de actualización variables lo que hacen es empatar de forma exacta los hercios de la pantalla con los FPS del videojuego. Por lo cual, si en el U8000F los FPS del videojuego bajan en algún momento de 60 a 59, entonces la frecuencia del televisor o de la pantalla bajará de 60 Hz a 59 Hz y no de 60 a 50 Hz, como si podría pasar en el de U8000, porque no cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Pero como te digo, en la práctica una diferencia entre 50 y 60 Hz es casi imperceptible, a menos de que tengas un ojo y un cerebro prodigiosos y muy entrenados. Los tiempos de input lag en la práctica en ambos modelos se sienten muy bien. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Aquí quiero decir algo: si bien el rendimiento realmente es casi igual o muy similar en esta área, el hecho de que el U8000F tenga panel IPS le ayuda en dos cosas. La primera es, como ya puedes notar, la precisión de los colores en general son mejores en el U8000F, aún en este tipo de videojuegos que tengan escenas oscuras y movimientos rápidos. Y la otra tiene que ver con la cantidad de efecto ghosting. En ambos, por supuesto, se percibe, pero es levemente menor la cantidad de ese efecto en el U8000F, aunque no por mucha diferencia. No quiero decir que el ghosting en el de U8000 sea terrible, porque realmente no lo es muy ameno, pero es menor esa cantidad en el U8000F. No obstante, si el videojuego tiene demasiada oscuridad, si además tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y utilizas el televisor en una habitación muy oscura, pues sí que se puede percibir algo de efecto de nubosidad y colores negros algo grisáceos.
En cuanto a las entradas, podemos decir que el U8000F tiene una pequeña desventaja y es que no cuenta con una para el cable digital óptico. Lo mismo sucedía con el de U7000 del año pasado. Por eso cuando hice la review del U8000F dije que de hecho el U8000F entraba a reemplazar al de U7000 del año pasado. El de U8000 por otro lado tiene lo mismo que el U8000F y además sí cuenta con la entrada para el cable digital óptico. No es que todas las personas utilicen esa entrada, pero hay barras de sonido por ejemplo que solo se pueden sincronizar con los televisores, bien sea por medio del cable digital óptico o por supuesto vía Bluetooth. En cuanto al área Smart, realmente tampoco hay mucho que decir. El sistema operativo obviamente sigue siendo el mismo Tizen propio de la marca Samsung. Digamos que en el U8000F cambia un poco el diseño del menú, pero no es algo súper sorprendente. La fluidez del sistema operativo en ambos modelos es más que decente. A veces responde un poco más rápido el U8000F, a veces un poco más rápido el de U8000. Es verdad que en la review del U8000F dije que el sistema operativo se ralentizaba un poco y sí, a veces sucede. Aunque no es tan común o no es tan frecuente, por lo menos en esta comparativa no se llegó a trabar, lo cual me parece bien. Pero a veces sí sucede que se vuelve a trabar. Después de que grabé lo seguí utilizando y se volvía a trabar a veces un poco, sobre todo al acceder a los menús. Y además quiero añadir que aunque el control remoto que incluye el U8000F no tiene el botón para comandos de voz, si tienes un control remoto, como es el caso del que tiene el de U8000 que posee el botón para micrófono, lo puedes sincronizar con el U8000F y los comandos de voz van a funcionar. No sé por qué Samsung sigue sacando estos modelos sin el control para comandos de voz cuando otras marcas en sus gamas ultra mega bajas ya incluyen como tal sí o sí el control para búsqueda para comandos de voz, que es una función que actualmente la gran mayoría de personas, por no decir que todas, utilizan. Y lo malo es que Samsung saca de hecho estos televisores más costosos en el mercado. Por último, quiero decir que en esta área Smart el U8000F es compatible con la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring, pero no es compatible con la función multiview, mientras que el de U8000 aquí sí tiene esa leve ventaja de que además sí es compatible con la función multiview, que tal vez para algunas personas sea algo muy útil. Quiero además añadir dos cosas muy importantes. Ninguno de estos modelos es compatible con la función modo ambiente. Y también quiero añadir que las aplicaciones y funciones en general pueden variar de acuerdo a cada país. Aquí en el de U8000 de la derecha puedes ver que tiene más aplicaciones y además cuenta con la función conocida como juego o gaming hub, porque he hecho el cambio a, en este caso, México, que se incluye esta función y otras aplicaciones, mientras que el U8000F viene de fábrica predeterminado con, por supuesto, Colombia, que es el país donde resido. En la descripción te dejo el link a un video donde explico cómo realizar el cambio del país de tu televisor Samsung en caso de que quieras experimentar con otras aplicaciones y funciones. Por último, quiero hablarte del sistema de altavoces que ambos modelos tienen. Cuando hice la review del U8000F dije que su diseño más grueso hacían parecer como que los altavoces eran mejores y tenía más o menos esa percepción, pero aún no estaba seguro. Y ya estoy seguro, no son mejores en comparación a los del de U8000. De hecho, en la práctica los percibí iguales. De todas formas, al final te dejaré con la prueba de ambos sistemas de altavoces para que más o menos te hagas una idea de cómo podrán resultar en la vida real. Pero te adelanto que no son sorprendentes en cuanto a los bajos, aunque sí en cuanto a la nitidez. Si quieres una experiencia envolvente, necesitarás sí o sí de una barra de sonido o de un teatro en casa. Por último, si me preguntaras cuál de estos dos modelos comprar, te diría que te vayas por el U8000F, bien sea que tenga panel IPS o panel VA. Ya sabes las ventajas y desventajas de cada uno de esos tipos de paneles, y lo digo por el tipo de tecnología de retroiluminación LED, que es directa y es mejor. La LED Edge del de U8000 no es que sea terrible, simplemente que requiere de más cuidados, como por ejemplo bajarle a la cantidad de brillo para que el sobrecalentamiento en esa parte baja de la pantalla no sea alto. Pero si estás dispuesto a cuidar mucho tu U8000, te conviene un poco más por el hecho de que ya incluye el control con el botón para comandos de voz. Probablemente, como es del año pasado, lo consigas un poco más económico o al mismo precio, y además tiene la función multiview que no tiene el U8000F y que tal vez te resulte muy útil.
No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor de estos dos comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te recuerdo que me puedes apoyar bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción o en el primer comentario. También dándole clic al botón like a este video y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima, muchas gracias por ver y te dejo con la comparativa de ambos sistemas de altavoces. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.